A ver, hay una fuerza, una especie de torbellino que define por completo nuestro mundo. Por un lado, nos promete un progreso increíble, libertad, pero al mismo tiempo nos arrastra a una velocidad que, seamos honestos, puede ser aterradora. Para tratar de entender esta experiencia, este vértigo que llamamos vida moderna, tenemos que empezar con una frase que lo resume casi todo. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esto es mucho más que una simple cita, es la sensación de que las certezas, las tradiciones, incluso lo que creemos que somos, está en un estado constante de cambio, de disolución y renovación. Esta frase va a ser nuestra guía para explorar esa gran promesa de la modernidad y, claro, las profundas grietas que terminaron por aparecer en su estructura. Porque antes de que empezara todo este torbellino, existió un sueño. Un proyecto súper ambicioso y en su momento realmente hermoso que prometía cambiar el mundo para siempre. Vamos a explorar de qué se trataba ese sueño original. Bueno, el proyecto de la modernidad nació allá con los filósofos de la Ilustración. La idea era simple en su base, pero radicalmente poderosa. Usar la razón humana para liberarnos de todo, de la ignorancia, del dogma, de la tiranía. Se trataba ni más ni menos que de construir un mundo lógico, transparente y, sobre todo, mucho mejor para todos. Y esta gran ambición venía con una serie de promesas que sonaban increíbles. Se prometía, por ejemplo, una ciencia que nos daría la verdad objetiva, una moral y un sistema de leyes universales, o sea, válidos para todos, en cualquier parte del mundo. Hasta el arte sería autónomo con sus propias reglas. La idea era que cada esfera de la vida iba a ser liberada y perfeccionada por el poder de la razón. Era literalmente como construir un templo perfecto para la humanidad. Pero, como suele pasar en las grandes historias, ese templo que parecía tan perfecto y eterno, no tardó mucho en empezar a mostrar unas grietas profundas y bastante alarmantes. El sueño de la razón, como diría Goya, comenzó a producir monstruos. Y el epicentro de esta crisis fue la Viena de finales del siglo XIX. Era un verdadero imán cultural en Europa, un lugar donde surgían ideas revolucionarias en el arte, la psicología, la filosofía. Pero por debajo de toda esa superficie tan brillante se estaba cocinando una ansiedad profunda. Pensemos que fue la ciudad que vio nacer el psicoanálisis de Freud, pero que también en esas mismas calles albergó a un joven Adolf Hitler. Viena era una ciudad de contrastes violentos, una dualidad que casi se podía tocar. Por un lado, la opulencia más deslumbrante que se puedan imaginar, los valses, la Belle Époque, y por el otro, debajo de esa alfombra brillante, estaba la miseria más degradante, una que el propio Hitler describió. Este choque brutal entre el brillo y la decadencia, entre el sueño racional y la realidad más irracional, fue el presagio de que algo se estaba rompiendo para siempre. Y aquí es donde volvemos a nuestra metáfora central. Esas grietas ya no eran solo grietas, se convirtieron en un derrumbe total. Los grandes pilares que sostenían ese templo de la modernidad, comenzaron a desvanecerse en el aire. Lo primero, la muerte de Dios. Pensadores como Nietzsche lo declararon sin rodeos. Habíamos perdido ese fundamento divino, absoluto, para la verdad y la moral. Sin un ancla trascendente, ¿en qué podíamos basar nuestros valores? De repente, todo quedaba a la deriva. Luego, la muerte del sujeto. Esa idea de un individuo estable, racional, coherente, que había sido el centro del universo desde el Renacimiento, se vino abajo. El psicoanálisis nos mostró un ser fragmentado, movido por deseos inconscientes, irracionales. Dejamos de ser los capitanes de nuestra propia alma. Y finalmente, la muerte de los grandes relatos. Las historias que le daban un propósito único a la historia humana, como la marcha inevitable del progreso o la revolución marxista que nos llevaría a un paraíso, simplemente fracasaron. La historia dejó de tener un destino claro y se convirtió en una serie de eventos sin un guión definitivo. Quizás nada personifica mejor este colapso que la trágica historia de Walter Benjamin. En 1940, mientras huía del nazismo, se quedó atrapado en la frontera española. Para él, el pacto entre nazis y soviéticos fue la catástrofe final, la prueba de que el mundo moderno y todas sus promesas habían implosionado. Y en esa frontera, que no era solo geográfica sino también temporal, se quitó la vida. Decidió no cruzar hacia el futuro. Entonces, si los viejos fundamentos se derrumbaron, si el templo está en ruinas, ¿cómo vivimos ahora? ¿Qué viene después de que se acaban todas las certezas? Y es aquí donde entra el famoso posmodernismo. Pero, ojo, el punto clave es este. No es un nuevo proyecto para reemplazar a la modernidad. Es simplemente el diagnóstico de nuestra condición.
Es el reconocimiento de que vivimos en medio de las ruinas, en un mundo fragmentado, sin un mapa claro que nos diga hacia dónde ir. La condición posmoderna significa aceptar los límites de lo que podemos saber. Significa entender que no hay una única verdad fundamental, sino muchísimas perspectivas. La historia ya no es un hecho objetivo, sino una serie de interpretaciones. Y la vida, bueno, la vida es una lucha constante con tensiones que probablemente no tengan una solución final. Se trata de aprender a vivir con la ambigüedad. Pero todas estas ideas que sonan gigantescas no son solo teoría. Se viven todos los días en las luchas personales de gente real, gente que navega este torbellino moderno como mejor puede. Pensemos en alguien como Larry, un estudiante que maneja un taxi de noche para poder pagarse sus estudios de filosofía. Él todavía encarna ese sueño moderno. Quiere encontrar la verdad con mayúsculas y compartirla con el mundo. Representa ese anhelo de encontrar una respuesta total en un mundo que ya no parece ofrecerlas. O pensemos en Lena, una joven atrapada entre la lealtad a su familia y su comunidad y su necesidad de forjar una identidad propia, libre. Su vida es una de esas tensiones irreconciliables, donde el amor por la tradición choca con el deseo de autonomía. Es la lucha por definirse a sí misma cuando las viejas etiquetas ya no encajan. Y luego está esta escena, que es increíblemente poderosa. Una madre preocupada por el futuro de su hija en el South Bronx. Y la hija le responde con una confianza asombrosa. Somos modernos. Sabemos cómo cuidarnos. En esa sola frase está la esencia de la supervivencia en el torbellino. No es ingenuidad. Es la resiliencia de quien sabe que no hay garantías, solo la capacidad de adaptarse y de seguir adelante. Y aquí llegamos a la conclusión. Ser moderno no es alcanzar un estado final de perfección. Es una experiencia, un proceso. Es vivir en un mundo que se deshace y se rehace constantemente ante nuestros ojos. Es aprender a vivir e incluso a prosperar, no a pesar del caos, sino dentro de él. Es, finalmente, hacer un lugar en el torbellino. Así que esa gran promesa de un mundo perfectamente ordenado se desvaneció. En su lugar tenemos la experiencia vertiginosa de la libertad, de la contradicción y del cambio perpetuo. Y esto nos deja con una pregunta que solo cada quien puede responder. En un mundo sin un mapa claro, ¿cómo encontramos nuestro propio camino?